Si nosotros, siendo hijos, o aquellos que definen ser hijos de Dios, porque esto lo cambia quien define ser hijo de Dios, si no, no cambia nada, te lo quiero avisar. Quienes tienen la posibilidad de generar una transformación en sus vidas para transformar los ambientes, no lo hacen, quiero decirte que nada ocurrirá. Pero si nosotros nos ponemos a trabajar en aquello para lo que fuimos creados, yo te garantizo que cada día será trascendente para esta nación y para las generaciones que nos van a seguir a nosotros. No se trata de enojarme con los políticos, se trata de ver qué voy a hacer yo con mi vida. Y ahí estamos trabajando. Por eso, operativos por diseño, productivos por madurez. Entonces, el proceso en el que estamos, no me bajen la persiana con lo que voy a decir, ¿sí? Se los digo y después se los explico. El proceso en el que estamos es que lo que Dios es, no siga siendo, sino que lo que Dios es, lo sea para mí. Yo escucho cada palabrero hablando de Dios, pero no de un púlpito, Cada persona que te habla de Dios como si con la boca llena. Y, amado, si Dios no es Dios para vos y para mí, no es Dios. El proceso del que estamos saliendo, del que estamos mudándonos, es de un Dios gaseoso, de un Dios que está ahí, Dios, la Biblia, yo sé la Biblia, me la sé de memoria la Biblia. Sí, pero ¿qué está pasando en tu familia con la Biblia que te sabés de memoria? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando con tus debilidades? ¿Qué está pasando con los vicios? ¿Qué está pasando con los pecados? ¿Qué está pasando en mi interior? Porque para que Dios sea Dios, algo se me tiene que estar moviendo adentro. Si no, para que Dios sea Dios para mí, algo se me tiene que estar moviendo adentro. Si no, Dios es Dios y es un Dios ahí afuera. Así que el proceso es que lo que Dios es no siga siendo, sino que lo sea para mí. Yo estoy en una campaña y espero que alguno me siga. Y no es precisamente que estoy en campaña, estoy en una campaña. Y esa campaña es sacar a Dios de los libros, sacar a Dios de las frases, sacar a Dios de los versículos, sacar a Dios de la teología, sacar a Dios de todo lo que yo creo que sé sobre Dios y meter a Dios en la realidad de vida mía. Que pueda pasar, como dijo Jesús, la luz vino al mundo. Y cuando hablamos de la luz vino al mundo, que sea la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Pero que no hagamos como dijo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Para que la luz no les diga, mirá, hay que ordenar. Para que la luz no les diga, hay que ordenar adentro, deja de quejarte afuera, deja de hablar todo lo que hablas y empezá a vivir al Dios que acá viene para que lo puedas vivir. Cuando Jesús apareció en la tierra era el anuncio de que íbamos a poder vivir todo lo que de Dios se decía. Todo lo que de Dios se habla se puede vivir. Todo lo que habla Dios es vivible. Todo lo que Dios manifiesta, todo lo que Dios expresa, sus decretos, sus mandamientos, su ley, es vivible. Solamente que nosotros tenemos que permitirle a ese Dios que viva a través nuestro. Decirle a alguno que tenga cerca, necesitamos ser rescatados de las frases sobre Dios. O sea, ¿cuál es el rescate al que apelamos? El rescate al que apelamos es el rescate de, como decía, de las frases, de la fraseología. Porque vos, a veces yo me siento con personas y te pegan un viaje con la Biblia que vos decís, wow, qué clara que la tenés, papá, qué bueno que sos con la Biblia. Y así, seguí con tu Biblia, que yo sigo con mi escaso conocimiento bíblico. Nosotros tenemos que salir, o por lo menos ser rescatados
de esa fraseología. ¿Tenemos la palabra fraseología? ¿Sí? Un fraseólogo es un palabrero, es alguien que habla de algo pero que no tiene sustancia lo que dice. Y Dios nos libre de ser así. Dios me libre de vivir en eso, de vivir en el palabrerío. Porque, amados, si en nosotros no crece primeramente la humildad, no crece la santidad, no crece la necesidad de amar a Dios, no crece el amor al prójimo, yo quiero decirte que no hay absolutamente en nosotros nada de sustancia manifiesta. Pero cuando eso empieza a crecer, ya la arrogancia no tiene tanto poder en mí. Ya cedo el gobierno de mi vida al Señor para que me diga cómo vivir. Ya cuando eso empieza a retroceder, yo puedo decir que el Padre está gobernando. Y cuando el Padre me gobierna a mí, ese gobierno desborda y va a empezar a gobernar mi casa, mi familia, mis hijos. Todo lo que toque va a ser gobernado. Todo lo que administro va a ser gobernado por ese Dios. Pero claro, para llegar ahí, primero tengo que creer en ese Dios. Primero tengo que creer al Evangelio. Las frases nos meten en el gobierno de lo que yo llamo el gobierno de lo potencial. ¿Qué es el gobierno de lo potencial? Algún día ocurrirá. ¿Conoces a alguien que vive en algún día? Algún día, no en aconteció un día, algún día ocurrirá. Algún día cambiaré. Yo tengo fe que todo cambiará. Traelo mañana, palito, para un acto político. Pero la realidad, amado, que ese Dios en lo potencial, Dios en lo gaseoso, es algún día. Algún día este cambiará. Algún día esta cambiará. Y ahí nos la pasamos la vida hablando de algún día. Ese es el Dios en lo potencial. Ahí nos metieron las frases. Pero decí conmigo, si querés, Dios no es potencial. Dios es real. Amado, Dios es real. Y se manifestó en la persona de Cristo. Y Cristo vino a morar en nosotros para que podamos vivir ese Dios real. Y nos metió en su iglesia para que vivamos toda la plenitud y potencia de ese Dios. Yo estoy tratando de cuidarme, ¿saben de qué? Muchísimo de las frases. Muchísimo de las declaraciones, de las proclamas. Usted, ven. Estoy tratando de cuidarme porque son tiempos en los cuales las frases son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque nos meten en un lugar que si creemos que es por la frase, estaremos viviendo en algo irreal en nuestras vidas. Si nosotros logramos sacar a Dios de lo potencial, ¿saben lo que se va a empezar a ver en esta nación? Porque es el ámbito de influencia nuestro, ¿no? No voy a hablar de Jamaica, porque nosotros estamos acá. No sé cómo estarán los jamaiquinos. Calculo que un poco más tranquilo por el calor, contento, qué sé yo, pero deben tener sus problemas. Amados, cuando Dios sale de lo potencial y es real para nosotros, y de eso se trata la palabra de hoy. No se queden pensando, ¿y cómo hago para que Dios sea real? Pará y vamos, tranquilo. Es el capítulo 1 de la serie, tiene 25. Tenemos más paciencia con Netflix que con la predicación. Si sacamos a Dios de lo potencial, miren las características de las personas que vamos a empezar a ver. Es más, cuando uno logra sacar a Dios de lo potencial, empieza a tener estas características. Personas equilibradas. ¿Sabes qué es lo que es una persona equilibrada? Que no se va a los extremos. Hoy te ama, mañana te odia. No se va a los extremos. Hoy está allá y mañana está deprimido ahí por el piso que no se lo puede ni levantar. Eso es una persona equilibrada, alguien que está centrado, que no lo gobiernan las emociones, no lo gobierna el ambiente, no lo gobierna el clima, no lo gobiernan las palabras externas, no lo gobierna lo que pasa en los medios de comunicación. Personas equilibradas, personas listas para decidir. Viste que a las personas les cuesta decidir hoy día. Y a veces deciden y deciden mal. Prácticas,
efectivas, la cabeza clara, la cabeza sin condicionamientos, que lo que tienen que decidir lo deciden y eso que deciden no solo lo sostienen, no solo lo mantienen, sino que lo lleva a un buen puerto. Personas con la mente clara. Decime si a esta nación no le faltan personas con la mente clara. Personas que recibirán de parte de Dios e implementarán decisiones trascendentales. Nos vamos a empezar a encontrar con personas cabales, equilibradas, que tomen decisiones que sean no pensando en sí mismos, sino que pensando en lo generacional. De eso se trata. Salir del gobierno de lo potencial y entrar en el gobierno del Dios real. Lo que necesitamos para que esto empiece a ocurrir, decí conmigo esta expresión y la vamos a tener como punto de referencia. Decí conmigo, necesitamos un rumbo fijo. De eso se trata, un rumbo fijo. Yo a veces veo personas que con mucha garra y corazón dicen, yo voy a ordenar mi vida. Esta es la típica. El que dice, voy a ordenar mi vida, así que voy a la iglesia. Y como que esa puerta es el ropero de Narnia, ¿viste? Como que entró acá y ya le cambia todo. O sea, yo puedo decir voy a ordenar mi vida, lo que pasa que lo primero que necesito antes de ordenar era un rumbo. Porque si no tengo rumbo, ¿cómo ordeno? Si yo no sé para qué voy a ordenar, ¿para qué voy a ordenar? Yo tengo que tener rumbo, dirección clara, saber a dónde voy. Saber a dónde quiero llevar mi vida, a dónde quiero llevar a mi familia, a dónde quiero llevar a mis hijos. De eso se trata ordenar. Se ordena en base a un rumbo, no se ordena en base a ordenar y yo voy a ordenar así Dios me bendice. No, amados, se trata de ordenar porque ya hay un rumbo prefijado por Dios. Y me sumo a lo que está ordenado por Dios, me sumo al rumbo divino. Porque ordenar sin rumbo es como subirse a un barco sin destino. Yo no sé si alguna vez alguno se subió, pero yo no me subiría a un barco. Que vos te subís, el capitán le decía, ¿a dónde vamos? Pero vení, vamos a navegar. ¿Pero a dónde? A algún lado vamos a caer. ¿Te subirías a un barco así? ¿Entendés por qué a veces la familia no se suma a determinadas cosas? Porque necesitamos un rumbo. Decí conmigo, necesitamos un rumbo. Recién cantábamos acerca de el hijo y de la tumba vacía. Pero él no dejó la tumba vacía para que nosotros solamente declaremos que la tumba está vacía. ¡Wow! La tumba está vacía. ¿Y qué hacemos con eso? La tumba vacía está. La canción está buenísima, a mí me encanta. Pero tenemos que saber que cuando la tumba está vacía es porque dejó instrucciones sobre dónde iba a estar Él y dónde tenemos que estar nosotros después de la resurrección. Dios dejó instrucciones claras, precisas. No dijo la tumba está vacía y arréglense como puedan para encontrarme. ¿Viste eso? Tenés que buscar al Señor. ¿Dónde lo encuentro? Una persona normal, coherente, debe decirle a alguien que le diga tenés que buscar al Señor. ¿A qué Señor? ¿Y dónde lo encuentro? ¿Cuál es la dirección de Cristo? Hay que seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Equilibrio, coherencia. No estamos para hacer proclamaciones, no estamos para hablar por hablar, no estamos para decir palabras ociosas en esta tierra, estamos para que lo que hablemos establezca el gobierno de Dios. Y eso Dios te lo permite y me lo permite a través de creer en el Hijo. Pero para eso, para poder declarar lo que Dios habla, yo tengo que conocer el rumbo. Porque un barco puede estar ordenado.
A ver, ¿dónde están los marineros? ¿Los camarotes están todos bien? ¿Están limpios los... ¿Cómo se llama el ojo de buey? ¿Era? El que está de los... ¿Sí? Bueno, los que saben de navegación como todos ustedes y yo. ¿Están los operarios trabajando en las máquinas? Están en su lugar, señor capitán. ¿Está la cabina ordenada? ¿Está todo limpio? Sí, está todo limpio, está ordenado. ¿Los marineros están vestidos a lo Kiko? Sí, los marineros están vestidos a lo Kiko. Está todo ordenadito, está todo perfecto. Bueno, dice el capitán, zarpemos. ¿Cuál es el rumbo? Zarpemos. ¿Entienden que puede estar todo ordenado, pero sin rumbo no hay orden? El barco puede estar perfecto, pero sin rumbo no llega a ningún lado. Ahora, ¿cuál es el problema? El barco sin rumbo no llega a ningún lado, pero andará por todos lados. Puede andar por muchos lugares, pero bajo ningún punto de vista estará en el lugar que tiene que estar. ¿Qué pasa si ese barco se pierde? Si no tiene rumbo, ¿quién lo encuentra? ¿Cómo vuelve a destino? ¿Cómo vuelve al origen y cómo vuelve al destino? ¿Y cómo se puede rescatar un barco que no tiene rumbo? Pero cuando está el rumbo, el barco es fácil de detectar, es fácil de encontrar. Y el barco, por más que se pierda, tarde o temprano llegará donde tiene que llegar. Así es la vida en Cristo. Si no hay rumbo, por más que yo diga que quiero ordenar o que me estoy ordenando, que estoy ordenado, si yo no tengo rumbo para ese orden, no tengo manera de llegar al destino que el Padre prefijó. Nuestros amados políticos, porque ustedes los aman, nuestros amados economistas, viste que los economistas tienen fórmulas para todo, pero todas las que te presentan ninguna resultó, pero acá va a resultar. Los políticos, los economistas, todos te dicen Argentina tiene que ordenarse, ¿o no? Los economistas que dicen Argentina tiene que ordenar las cuentas y te meten la palabrita como para que hay déficit fiscal. Y viene uno y te dice la inflación es culpa del desorden porque hay mucha emisión. Y te va familiarizando con términos. Hay emisión y se deprecia la moneda. Todo vocabulario, hermosa palabrería, pero cuando están ahí no solucionan nada. ¿Por qué? Porque no tienen rumbo. Ok, ordenemos las cuentas, ordenemos la finanza, pero ¿para qué? ¿Cuál es el orden? Una familia, vamos a ordenarnos, che. ¿Y para dónde vamos? No sé, pero hay que ordenarse. Entonces lo necesario es un rumbo. Decí conmigo, lo necesario es un rumbo. Y yo no te voy a traer la evangélica de decirte el rumbo es Cristo. Porque si bien es verdad, pero vamos a organizar ese orden, ese rumbo. Vamos a buscar a Cristo, donde se pueda encontrar. Y no tanto en la frase, en los libros, en los versículos. El Evangelio ordena lo desordenado, para que lo desordenado funcione, sea operativo para lo que fue creado. Lo reitero, el Evangelio ordena lo desordenado para que eso que estaba desordenado funcione para lo que fue creado, o sea, sea operativo para lo que se creó. ¿Qué es algo operativo? Operativo es un parlante apagado, por ejemplo. Se lo creó para expandir un poco de la música, el sonido. Para eso está creado un parlante, para ser un amplificador de lo que se puede llegar a hablar. Después tenés un montón de equipos más. Pero el parlante es operativo en tanto y en cuanto no se use. Vos sabés que está ahí y para lo que sirve, pero en tanto no empiece a cumplir su función, sigue siendo algo operativo. Cuando el parlante empieza a ser lo que sigue, productivo, cuando se enciende y empieza a cumplir la función para la cual se lo creó. Entonces, si nosotros nos encontráramos este parlante con todas sus piezas desordenadas, diríamos que ese parlante está sin posibilidad de ser usado.
porque está desordenado. Ahora si agarramos un destornillador y lo empezamos a armar y hacemos todo el trabajo de armado, y una vez que está armado lo ponemos en el lugar que corresponde, ahí ya pasa de desordenado a operativo. Y una vez que lo prendemos y empieza a funcionar, de desordenado a operativo y de operativo a productivo. Eso es lo que pasó con el Señor, con nosotros a partir de la cruz. Por el favor del Señor, por la gracia. Estábamos desordenados, todas las piezas por cualquier lado. No había manera de que nosotros podamos entender nada acerca de Dios. Y Él, en su amor, en su misericordia, nos armó. Por eso nos puso el Espíritu. A todo el que cree se le puso el Espíritu, pero no para que hable del Espíritu, sino para que el Espíritu le dé forma. Lo armó y lo dejó operativo. Y una vez que la persona está operativa, viene la segunda parte, que es ser productivo. ¿Para qué? Para lo que lo crearon. Entonces el Evangelio ordena lo desordenado para que sea operativo. Y luego productivo, esa persona o esa persona que sea productiva para lo que fue creada. Dios nos recuperó a partir de la cruz. Dios recuperó todos sus diseños en la cruz. Dios recuperó a la persona, Dios recuperó el matrimonio, Dios recuperó la familia, Dios recuperó todo en la cruz. Pero cuando lo recuperó, no lo dejó a la que te criaste, no lo dejó, bueno, ahora Dios los cría y el viento los amontona. No, Dios cuando recuperó sus diseños, los puso en el único lugar que esos diseños pueden funcionar, que es en Cristo. Y Cristo tiene formato para nosotros hoy, de la cruz en adelante, de iglesia. Dios metió todos sus formatos de expresión, personas, matrimonios, familias, dentro de la iglesia. No estoy hablando de congregación, estoy hablando de iglesia, en su iglesia. Y todo lo que está en su iglesia tiene orden de funcionar para lo que fue creado. Toda palabra que llega a quien está en su iglesia hará que eso funcione para lo que fue creado. Porque con la palabra viene la manera, viene la forma, viene la potencia, viene todo aquello que Dios suministra, sus riquezas en gloria, toda su genética para que eso funcione. El problema del hombre, ¿cuál es? Que trata de hacerlo funcionar y después lo quiere meter en la iglesia. El hombre quiere funcionar él y después meterse. El hombre quiere hacer funcionar el matrimonio. Vamos a poner las pilas, vieja. Vamos a poner las pilas, bicho. No sé cómo le decía a tu mujer. O a tu marido, qué sé yo. Mi amor, vamos a poner las pilas y vamos a meternos después. No, no se trata de ponerse las pilas. Si de lo que se trata... Reunión familiar. Vos, cabezón, ¿no te das cuenta que tenés que obedecer a Dios? Le dice el padre al hijo. Y el padre no obedece a nadie. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros sepamos que todo eso fue absorbido por Dios. Y en el único lugar que puede funcionar es en su iglesia. Bajo las órdenes de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Ahora, si los diseños, recuerden, Dios recuperó todo para que sea operativo y productivo. Ahora, si los recuperados, mirá el de al lado y decís, qué cara de recuperado que tenés. Si los diseños no viven como recuperados, lo que van a ver esos diseños, y acá seguime, si los diseños de Dios, las personas, los matrimonios, las familias, no viven conforme a cómo fueron recuperados y para lo que fueron recuperados, siempre van a tener un Dios escaso. Ese Dios no les va a alcanzar para nada. Van a vivir con un Dios que no puede suplir las necesidades más ínfimas. ¿Pero cómo? Si Dios es Dios. Sí, pero es Dios de sus diseños. Y a todo el que no está dentro del diseño lo llama el diseño. Y si le tiró algún regalito en algún momento es para que venga el diseño, no para que se quede con el regalito. Regalito, milagro, ponele como quieras. De eso se trata. Para que funcione, funciona como diseño.
o siempre Dios va a ser escaso. Nunca va a tener la potencia que Él tiene. Ahora, si querés ver y yo la potencia de Dios, permití que los diseños sean efectivos en el único lugar que lo son, que es en Cristo. ¿Qué es vivir como recuperados? Porque yo sé que la pregunta la hicieron, lo que pasa que como están ahí no me la pudieron hacer. Dije, si los diseños no viven como recuperados, verán un Dios escaso. Entonces, ¿qué es vivir como recuperados? Vamos a responder las preguntas. Las que no hacen, pero que yo veo aquí que están en sus frentes. ¿Qué es vivir como recuperados? Vivir para lo que fuimos puestos en la tierra. Si no, no viviremos como recuperados. Y salvación será una anécdota, una conversación que tengan otros. Será algo efímero, algo que es potencial, pero nunca será efectivo. Nos salvaremos del infierno, pero viviremos en un infierno, tarde o temprano en vida. ¿Qué es vivir como recuperados? Vivir para lo que fuimos puestos en la tierra. Amados, ¿por qué las personas, por qué consideran ustedes, y esto ténganlo, porque si me empiezan a responder cada uno va a ser complicado, pues si después me quieren responder, no hay problema, pero ¿por qué las personas en un momento de sus vidas se sienten vacíos? Aún los que van a las congregaciones. ¿Por qué creen ustedes? ¿No conocen personas que en un momento de sus vidas se sienten vacíos, como que algo le falta y empiezan a buscar eso que le falta por un montón de lugares? ¿Por qué las personas en un momento de sus vidas se sienten vacíos? Hasta el más famoso, hasta el que más dinero tiene, hasta el que vos decís, mirá la vida que tiene. ¿Cómo se puede sentir vacío si está sentado abajo de un árbol, de una palmera, tomando en un coco en el medio del Caribe? Y el tipo te declara, hay veces que me siento vacío. No sabes si ir a matarlo o hablarle de Cristo. ¿Por qué las personas en un momento de sus vidas se sienten vacíos? Respuesta simple. Viven en un hábitat de vacío. Viven en un ecosistema de vacío. Por más que vayan a las congregaciones, siempre necesitan algo que los llene. Porque viven en el vacío. Toda la tierra, amados, obedece a la voz de Dios. Toda tierra obedece a la voz de Dios. Toda tierra fue diseñada para obedecer la voz de Dios. Cuando la tierra se siente vacía, ¿qué dice la Escritura? La tierra estaba desordenada y vacía. Amados, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Porque Dios no estaba hablando ahí. Fíjense que dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios. La tierra, por causa de que Dios habló, empezó a llenarse. Y la tierra empezó a ser productiva. Era operativa, empezó a ser productiva y empezó a producir. Como decíamos hace unos días, tierra es alma. La tierra es el alma. Toda alma en la que no habla Dios está vacía. Todo lugar en el que Dios no habla está vacío. Toda tierra en la que Dios no esté hablando, o por lo menos que no esté oyendo a Dios, está en caos. Eso es desordenada y vacía. Ahí te explica por qué muchas personas se sienten en un caos interno. Y después del caos siempre viene el vacío. Después de un caos viene un vacío profundo, hasta depresivo. Los psicólogos de este tiempo, amados, te pueden decir lo que vos quieras, pero no saben para dónde salir. Están apareciendo enfermedades mentales de abajo de las baldosas. No saben cómo lograr que las personas puedan tener un pasar mejor. Y yo te quiero decir algo, a medida que el mundo siga avanzando, no van a tener manera de solucionarlo. Podrán traer un poquito de claridad, pero no pueden generar soluciones permanentes en el tiempo. Porque hay todo un sistema de vacío que genera en las personas cada día más vacío. Hay palabras establecidas para que vos y yo tengamos vacíos constantes, pensamientos de desorden, pensamientos de caos, pensamientos de vacío.
Y no es en contra de la ciencia, sino que es decirle a la ciencia, vas a correr como loco, pero no vas a poder encontrar la sustancia que llene para que las personas dejen de sentirse vacías. Porque esa sustancia solo tiene un espacio, tiene solo un lugar. Solamente en el hábitat Cristo esa sustancia es efectiva. Amados, donde Dios no habla, tarde o temprano el caos y el vacío se hacen notar. Donde Dios no habla, el caos se hace notar. ¿Y sabes qué? Dios lo provoca para tener el único protagonismo en el corazón del hombre. Todo lo que no está en Cristo está vacío. Absolutamente todo lo que no está en Cristo está vacío, porque fuera de Cristo nadie puede vivir para lo que fue creado. Entonces, si yo no vivo para lo que fue creado, no oigo a Dios, porque la única manera de oír a Dios es cuando estoy operativo para lo que fui creado. No importa si recién empiezo, no importa si recién estoy dando mis primeros pasos, no importa, yo estoy determinado a vivir para lo que fui creado. Entonces Dios empieza a hablar. Y no es un hombre que te viene a decir, lo que estamos haciendo desde acá es hacerte acordar que Dios habla. A todo el que cree se le activa el Dios que habla, porque Dios habla a través del Hijo y el Hijo está en el interior de todos aquellos que en Él creen. La palabra empieza a hablar más fuerte, Cristo mismo, la palabra, la sustancia, Cristo, la luz, la plenitud, empiezan a hablar. Entonces, cuando empieza esa sensación, ese sentimiento que me hace hacer un montón de cosas, que a veces ni las quiero hacer, pero las termino haciendo porque estoy vacío. Cuando empieza ese sentimiento, esa necesidad de llenarme, la palabra habla y dice, estás completo. Y empiezo a oír ese estoy completo. Entonces empiezo a sentir esa completitud. Y ya no hay nada externo que la pueda llenar. Dice la Escritura en Juan, capítulo 4, 32 al 34, es larga. Léanla, es Jesús hablando con la mujer samaritana. Él le está conversando con ella y bueno, está hablando del pan de vida, está hablando de Él mismo. Y los discípulos no entendían mucho lo que pasaba en esa época. No entendían nada, en realidad. Entonces Jesús les dice en un momento, en la versión NBI, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, porque le decían que tenía que comer. Y mirá los discípulos, qué espirituales. ¿Le habrán traído algo de comer? Dice que comentaban entre sí. Vos fíjate que Dios no tiene problema de mostrar algunas cuestiones de debilidad. Porque si no, esto no estaría. Vamos a salvaguardar la reputación de Pedro, de Juan y del resto de los discípulos. No digamos que nada queda escrito, que ellos no entendían nada. No, lo deja escrito para que a nosotros nos sirva. Y podamos decir, a veces yo tampoco entiendo nada. Pero tengo ganas, estoy operativo y me quedo acá. Y también para que cuando alguien no entiende nada, uno pueda decir, pobre, no entiende. Pero no, pobre, no entiende. No, que uno pueda decir, no entiende. Pero porque todavía no se le abrió el entendimiento. Pero ya va a entender. Dice que comentaban eso en los discípulos. Y el Señor dice una frase, una expresión, que considero que es una de las más potentes de toda la Escritura. Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Amados, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay hambre que te pueda gobernar. O sea, el vacío no te gobierna. No hay vacío que se pueda manifestar ante alguien. Se va a manifestar, pero no va a poder posicionarse por encima de alguien que está haciendo la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo, mi comida, o sea, lo que a mí me llena, lo que a mí me da energía, lo que a mí me da potencia, lo que a mí me da pasión, lo que a mí me da vida, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra.
Por eso no lloró como un marrano cuando fue a la cruz. Por eso cuando él le dijo, si puedes pasa de mí esta copa, y el Padre no le habló, ay, Dios no me habla, me siento vacío. No. Porque él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Hable el Padre, él lo oiga o no lo oiga. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, no hay vacío que pueda gobernar al hombre, no hay vacío que pueda gobernar una familia, no hay vacío que pueda gobernar un matrimonio. Porque está la palabra de Dios gobernando ahí. Nosotros fuimos creados, amados, para obedecer a Dios. Cualquier otro diseño es mentira. Aunque si yo me quiero creer la mentira, puedo vivir también. Jesús mismo está diciendo, su comida, su llenura está en hacer la voluntad del Padre. Fuimos creados para obedecer a Dios. Y acá viene la parte interesante. Espero que lo otro también te haya interesado, pero bueno. Si lo otro no te interesó, esto es interesante. Amados, nuestro disfrute de la vida, nuestra plenitud, está en la obediencia. El disfrute de la vida. Yo voy a disfrutar la vida, pero a los 10 días, 15, 20, 2 años está vacío. Y no hay vicio que llene a alguien que está vacío, porque va a haber cada día más vacío. No hay vínculo que llene a alguien que esté vacío. Termina siendo todo tóxico. Intoxicamos el cuerpo, intoxicamos las relaciones, intoxicamos los vínculos. Pero cuando empezamos a vivir obediencia a la palabra de Dios, entendiendo que ahí es donde está nuestro disfrute, ahí está nuestra plenitud. La plenitud de vida está en hacer hasta el último segundo de nuestras vidas la voluntad de Dios. Y empezaremos a disfrutar de hacer esa voluntad, porque seremos productivos para lo que fuimos creados. Amados, yo puedo poner ese parlante como mueble o mesita de luz, pero nunca ese parlante va a estar pleno hasta que no haga aquello para lo que fue creado. Pero cuando está para lo que fue creado, yo le puedo poner la música fuerte, la música bajito, le puedo apoyar algo ahí arriba, el parlante va a estar feliz. Le voy a hacer cosquillas, le voy a pegar en la nuca, el parlante va a seguir y va a estar productivo y va a estar lleno y va a estar pleno porque está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué es vivir recuperados entonces? Es definir vivir para Dios. De eso se trata ser santo. Ser santo no es, me he visto de blanco, entonces son todos impuros. No, amados, ser santo es vivir separado para lo que fui creado. Por eso el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Dios es santo porque Él ha contemplado que solo va a circunscribir su radio de acción en el propósito eterno, en aquello para lo cual a nosotros nos incluyó, en su propósito eterno. Ahí vamos a ser plenamente, no llenados, sino que vamos a vivir la completitud que ya no fue asignada a partir de la cruz. Amados, vivir recuperado es definir vivir santo. Ahí vamos, decirle a alguno que tenga cerca, vamos entrando en el orden. Vamos entrando en el rumbo. Vivir recuperados es vivir santos, o sea, separados para Dios y en proceso de santificación, en proceso de santidad, en proceso de ser cada día más exactos para vivir para lo que nos creó el Señor. ¿Qué es la santidad? La santidad es la capacidad que Dios nos dio de poner su propósito eterno por sobre nuestras emociones. De eso se trata ser santo. Ser santo es tener la capacidad de poner el propósito eterno de Dios por sobre nuestras emociones y sobre nuestros sentimientos. Ahí en la Biblia tienen un tal José, ¿sí? En Génesis. Ese José de Génesis no tenía ley, no tenía Cristo, no tenía mandamiento, no tenía pastor, no tenía líder, no tenía núcleo, no tenía congregación, no tenía nada.
Pero cuando se le vino la posibilidad de pecar, que en ese momento ni siquiera él sabía que era un pecado, cuando él vio la posibilidad que tenía él de estar con la mujer que no tenía que estar, ¿sabés lo que hizo José? Dijo, no puedo pecar contra Dios. ¿Cómo sabía? Porque tenía revelación del propósito eterno, tenía rumbo, sabía para dónde iba. Tenía bien en claro que santidad no era andar como un santurrón sabiéndose versículo de memoria. Santidad era poner el propósito eterno, aunque no entienda, aunque no sepa qué hacer, y aunque su vida esté en riesgo a partir de ahí, por sobre sus emociones y por sobre sus sentimientos. Eso era la santidad. Esa capacidad que alguien que no tuvo ley, que alguien que no tuvo cruz, que alguien que no estuvo con Jesús caminando la tierra. Amados, cuando entendemos lo que es realmente la santidad, empezamos a poner orden en función de eso. ¿Cuál fue el orden de este muchacho? Yo no puedo estar con cualquiera, yo tengo que estar donde tengo que estar. Y no es que vino alguien y le dijo, cuidado, porque si no te vas al infierno. No, él entendió. ¿Saben cuál era la única diferencia entre José y nosotros? Es que nosotros tenemos ventaja, porque tenemos a Cristo en nosotros. Ese muchacho se le dio la capacidad de ver algo, pero a nosotros se nos dio la capacidad de ver todo, para que lo pongamos por encima de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo necesito. Vivimos en un mundo muy egoísta, muy centrado en sí mismo, por eso se desordena. Vivimos en el mundo de lo que me conviene en lugar del mundo de lo que conviene, cuando en realidad, si vivo en el mundo de lo que conviene, yo podré vivir en la plenitud de Cristo. Anoten esto que voy a decir. Dios con el Hijo es Dios. Dios siempre es Dios. Dios con Cristo es Dios. Dios está completo, Dios está pleno. Dios en Cristo y Cristo en Él es completitud, es plenitud. Pero Dios ha decidido que con la iglesia la tierra sea llena del conocimiento y la plenitud de Dios. Él definió que no lo vamos a hacer, hijo, vos y yo. Para eso pusimos la iglesia operativa en la tierra, para que todos nos conozcan a través de una iglesia que nos conoce, no que sale a hablar de nosotros, de una iglesia que nos conoce. Amados, Dios está completo, pero en lo que respecta a propósito eterno, Dios completa ese propósito eterno con la gestión de la iglesia en la tierra. Y eso no se produce con obras externas. Señor, yo soy iglesia y saldré. No, esto no se produce con obras externas en primera instancia. Las obras externas son producto de lo que me está pasando por dentro. Lo externo debe ser producto de algo que me ocurre interiormente. Cuando es al revés, es las cosas que nos pasan. Aparece el vacío. Es un poder interior que nos excede para posicionar a Dios en la tierra. Es gobierno. Y sale ese gobierno, y ese gobierno se posiciona en la tierra. Si Cristo gobierna tu corazón, ese gobierno será el gobierno que vos veas en todos los ámbitos de administración que vos tengas. Y nos va a exceder de tal manera que gobernará en la nación. La propuesta de Dios nunca fue, hagan para mí. ¿Viste esa gente que hace para Dios? O esas personas que hacen para Dios. Oh Señor, yo voy a cantarte para ti. Oh Señor, yo voy a tocar para ti. Oh Señor, yo voy a predicar para ti. Es más, no hago cosas en mi vida porque hago para Dios.
Y ahí como que le facturan a Dios. Mirá las cosas que hago, Señor. Nunca fue la propuesta de Dios, hagan para mí. Porque hacer para Dios solamente genera posicionamiento humano. Vos no tenés que venir acá porque voy para Dios. Fuimos creados por y para Dios. Pero nada que nosotros hagamos será para facturarle a Dios que estamos haciendo algo. La propuesta de Dios siempre fue, es y será: sean salvos, maduren y verán mi expresión en la tierra. Sean salvos, maduren, se van a ordenar y van a ver mi expresión en la tierra. Tendrán rumbo. La propuesta de Dios es: déjenme hacer a través de ustedes. Eso produce santidad. Eso produce vida. Cristo pasando a través del corazón del hombre. Cristo pasando a través del hombre que está metido en el hábitat iglesia, hombre, mujer, produce vida, produce santidad, manifiesta gobierno de Cristo en la tierra. Por eso, amados, necesitamos ordenar. ¿Y qué es ordenar? Porque si yo pregunto a cada uno qué es ordenar, van a tener 700 respuestas diferentes. Y eso que no somos 700 acá. Ordenar es mirarse al espejo de lo que soy. Como ese parlante, supongamos, la tengo con vos, hermano, disculpa. Porque si hablo de alguien va a quedar feo, entonces vamos a hablar del parlante. ¿Cómo ese parlante puede saber, supongamos que no necesita un humano, y puede saber cómo debe funcionar? Porque ese parlante agarraría un manual de instrucciones para saber cómo funcionar. ¿Cómo nosotros podemos ordenar? Mirando al espejo de lo que somos realmente. De lo que Dios habló sobre nosotros. De lo que Él manifestó acerca de nosotros cuando nos recuperó. Lo manifestó siempre, pero cuando nos recuperó nos puso operativos. Y dijo: ustedes son esto. Y ahí viene el evangélico ansioso. ¿Y qué soy? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Conocés alguno así? Amados, se trata de ordenar desde lo que somos. Yo hago introducciones largas, ¿saben para qué? Para trabajar la paciencia de los pueblos. Se trata de ordenar desde lo que somos y entender que somos porque Él decidió que seamos, y somos porque Él es. Vamos a ver el espejo, porque la verdad es que ya me están mirando como: decilo. Efesios 2, capítulo 1. Perdón, Efesios capítulo 2. El primer versículo de la versión NBI dice: en otro tiempo, decí conmigo si querés, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Esto nos tiene que dar bien en claro. Estábamos muertos. Hasta que la cruz te encontró y me encontró, hasta que creo en la obra de la cruz, yo estoy muerto. Por eso no puedo sentirme pleno. Porque no puedo tener vínculo con Dios, porque estoy muerto. En los cuales, transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires. ¿Se acuerdan cuando dijimos palabras establecidas en los aires? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso antes. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Si me esperan hasta el final, le voy a decir qué es esta palabra ira.
Así que hasta las 11:30, 12 menos cuarto, yo les digo lo que es ira. Porque a veces uno ira y dice, Dios está enojado, me quiere matar. No es esa la ira. Esa es la nuestra, ¿sí? Esa es la que cuando no salen las cosas aparece. Pero esa no es. Merecedores de la ira de Dios. Dice, pero Dios. Porque siempre hay un pero Dios cuando alguien se está perdiendo. Pero Dios. Yo creo que hoy es un pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Como que Pablo lo vuelve a afirmar como para que diga, estaba muerto y estaba re muerto, hermano. Y lo dice con un regocijo, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde está la gracia derramada? ¿En qué lugar derramó su gracia? El agua de la ducha sale solo por la ducha. Si estás abajo de la ducha, el agua te va a mojar. Si no estás abajo de la ducha, por más que tengas la ducha abierta, lo único que va a generar es empañar toda tu casa. Amados, nosotros no podemos dar fruto de lo que no somos. Porque si la semilla es Cristo, el fruto que daremos se llama Cristo. El que cree está en un sistema de obediencia que está gobernado por la gracia, que se llama Cristo. Y fuera de ahí, yo tengo que reconocer que si yo no estoy en Cristo, por más que diga que conozco a Dios, que tengo a Dios, sepa la Biblia y que Dios está en mi corazón y tenga frases y haya ido a 700 congregaciones y me enoje con todas las iglesias y me reconcilie con todos los pastores, amado, tengo que reconocer que si no estoy en Cristo, no creo. Pero si yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, eso no significa que crea, porque el que cree se somete a lo que cree. Y el vacío no se disipa por estar la ducha abierta. El vacío se disipa cuando yo estoy debajo de la ducha constantemente. Amados, la mugre se va bajo la ducha, ¿cuántos lo saben? Si vos no te duchás, te podés poner desodorante, perfume, todo lo que vos quieras. Viste, acá no pasa, pero alguna que otra persona, que vos la ves re arreglada, re empilchada y estás 2 minutos al lado y te querés ir porque decís... Porque la mugre no se va por el perfume, por el maquillaje. Nosotros somos santos, somos hijos de obediencia, pero eso se tiene que cada día afirmar en nosotros, porque si no, terminamos como hijos de desobediencia. Lo que Dios nos mostró, lo que Dios dijo de nosotros, es ustedes tienen una semilla llamada Cristo para que den fruto de Cristo. O sea, ustedes están en un sistema de obediencia, porque antes eran desobediencia, pero ahora son obediencia. Compórtense como hijos de obediencia, compórtense conforme al lugar en el que están. Decí conmigo de vuelta, viene el rumbo. ¿Tienen tiempo para el rumbo? Vivir para lo que fui creado, ser productivo para aquello para lo que me pusieron en la tierra, es dar a conocer el fruto de la semilla. Amados, vivir en Cristo no se trata de venir acá. Vos podés venir acá y vivir en la tuya. Y eso no significa. ¿Sabés lo que significa venir acá? Es, vengo a que me hagan acordar quién soy. Situaciones que no quisiéramos estar en la vida tienen que ver, en el 99% de los casos, con no estar viviendo para lo que fuimos creados. Dios nos va madurando, nos va perfeccionando. Dice la Escritura, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. El Espíritu es el que da crecimiento. ¿Cuándo?
cuando le habilitamos los canales para que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros y nos haga madurar y haga que el fruto de Cristo se dé a conocer. La semilla que es Cristo, ¿qué contiene? Porque a veces decimos, Cristo es la semilla, Cristo es el Señor, Cristo te transforma, Cristo va haciendo de vos aquello que Él diseñó, vas a hacer lo que Dios dijo. Bueno, pero ¿qué es lo que Dios dijo? Y acá me voy a tomar un atrevimiento de pedirle disculpas a los que ya lo han oído alguna vez, pero el público se renueva. Y a los que no lo saben, es bueno informárselos. Y a los que lo saben, es bueno recordárselos. A mí no me molesta recordar las cosas y para todos es necesario. La semilla que es Cristo contiene lo que te voy a enumerar ahora y está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay manera de que vos y yo estemos buscando otra cosa para hacer cuando esto está siendo formado en nosotros. Entonces, nada nos condena, nada nos puede frenar. O sea que vos estás y yo siendo transformado en la sustancia de Cristo. Está siendo transformado en amor, está siendo transformado en gozo constante, que no es felicidad por algo que me pasó, sino que está siendo transformado en gozo pleno, constante. Eso gozo es plenitud, en paz, en paciencia, benignidad, bondad. En eso está siendo transformado. ¿Quién es alguien benigno? Alguien que no ve el otro como alguien a quien hacerle daño. Alguien benigno no está maquinando el daño de otro, pierde todo egoísmo, pierde toda capacidad de ser él mismo y trabaja para que otros sean. Dios nos está transformando en bondad, en fe. No tenga fe, ya tenés la fe. Y cuando Dios te permite ser transformado en fe, vas viendo más claramente quién sos y para qué naciste. En templanza, en mansedumbre. En esas cosas es en las que nos está transformando el Espíritu. ¿Cuál es el desafío? El desafío es hacer los arreglos en nuestra vida para quitarle los obstáculos al Espíritu que no nos permiten ser eso que Él ya dijo que somos. Ese es el rumbo. ¿Cuál es nuestro rumbo? Ser transformados a la imagen de esto. Todo esto tiene que ir creciendo en nosotros y va a ir creciendo, porque todo eso es lo que establece el gobierno de Cristo en la tierra. El gobierno de Cristo no lo establecen las proclamas, las frases, los gritos, el saberse la Biblia de memoria, el echar al diablo de todos lados. El gobierno de Cristo lo establece en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una nación. El gobierno de Cristo lo establece cuando el fruto de Cristo se da a conocer. Por eso Dios nos está procesando para que ese fruto se dé a conocer con exactitud, pero nosotros somos los responsables de hacer los arreglos en nuestra vida cotidiana para que eso se vea. ¿Y cuáles son esos arreglos? Porque se trata de quitar obstáculos para que eso pase. No se trata de, porque ¿qué es una persona equilibrada en el Señor? Alguien que no dice, bueno, Dios lo hará o yo lo haré. No. El equilibrado es el que entiende que nuestra función es quitar obstáculos. ¿Cómo yo puedo vivir en el rumbo que Dios me dio? Quitando obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Esos obstáculos son los que vienen por la genética que nosotros traemos desde el nacimiento. Las personas no son pecadoras porque pecan. Las personas pecan porque son pecadoras por naturaleza. Los muertos hacen obras de muertos. O sea que pecar no te hace pecador. Lo que es pecado, el que es pecador porque su naturaleza de pecado lo gobierna. Entonces da fruto de pecado, da fruto de obras
de pecado. Nosotros ya fuimos puestos en un lugar que conquistó esa naturaleza pecaminosa. Todo el que cree ha puesto esa naturaleza bajo el gobierno de Cristo. Pero esa naturaleza sigue teniendo reflejos. ¿Nunca viste alguna película o algún documental que a algún animal o a alguna persona le cortan la cabeza? ¿Viste? ¿Viste que sigue? Los pescaditos, le cortan la cabeza y el pescado sigue. Yo veía el otro día un documental que hacía como horas que lo habían sacado del agua. Le habían cortado la cabeza y la cola y se seguía moviendo. Para que me crean, si quieren el sábado lo traigo, ¿sí? Claro. Es verdad, pasó. Entonces, ¿qué es lo que en nosotros todavía hay? Reflejos de esa vieja naturaleza. ¿De qué se trata la palabra de Dios? Es acallar esos reflejos para que gobierne la palabra que es Cristo. Para que ese Cristo se desborde, nos desborde y se dé a conocer. ¿Y cuáles son esos obstáculos? ¿Quieren conocerlos? ¿De verdad? Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Para algo tenés una Biblia para después poder leer cuáles son las obras de la carne. Y también leer en qué sos transformado. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, o sea, pornografía y todas esas cosas entran en inmundicia, ¿sí? Lascivia, o sea, deseo sexual desenfrenado que no está bajo gobierno. Idolatría. Lascivia es hacer al otro también, dentro del matrimonio, algo que el otro no quiere hacer. Eso es parte de la lascivia. Son obstáculos. No estoy condenando, sino que estoy contando la realidad. Estamos haciendo un juicio, poniendo arriba de la mesa las cosas que en ese juicio están para juzgarlas y después resolver en base a eso. Idolatría, hechicerías. Hechicería, acá esta palabra entra todo lo que es habladurías, chismerío. Todo eso entra en hechicerías. Enemistades, pleitos, decía recién, idolatría. Idolatría es la exaltación del yo. Todo para mí, todo por mí. O sea, el Señor dijo, todo es por Él, de Él y para Él. Y el idólatra, el que genera esta idolatría es, todo es por mí, de mí y para mí. Enemistades, pleitos, celos, iras, no la de Dios, esa es la que ustedes conocen. Contiendas, disensiones, o sea, gente que separa gente que habla mal para separar a otros de otros. Herejías, mentiras que se dicen acerca de Dios, o sea, palabrería. Envidias, homicidios, no solo es el que mata, sino que es el que por causa de hablar alguien termina mal. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, los amonesto. Amonestar es, le llamo la atención, porque están frenando el fluir de Dios. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entendés por qué a veces el reino de Dios no se manifiesta con potencia, con poder? Si esto se presenta desde el lugar del legalismo, desde el tenés que hacer, desde el que vos dejás el pecado y sos un animal, ¿cómo va a andar pecando? Esto termina haciendo que las personas nunca puedan vivir el disfrute del Evangelio. Pero no se trata de prestar atención a lo que no tengo que hacer. Simplemente lo que no tengo que hacer es el obstáculo para poder vivir la plenitud del reino de Dios, para poder vivir la plenitud de Cristo. ¿Por qué dice el reino de Dios? Porque es el gobierno de Cristo. Y amado, esto está en la Biblia, no es algo que se me ocurrió a mí, Porque viste que hay gente que cree la Biblia para lo que le conviene. Ay, vamos a leer los salmos. Ay, los salmos son tan lindos. Porque vamos a leer los profetas. Ay, porque yo soy fanático de Isaías. José, hay que ser como José. Quiero tener sueños. Quiero tener 2 sueños tuvo José. O sea,
Yo quiero ser profeta, quiero ser profeta, quiero ser profeta. Amado, ¿para qué quieres ser profeta si te vas a quedar afuera del reino? El disfrute del evangelio está en aquello para lo que fui diseñado. Ese es el disfrute real del evangelio. Cuando vivo para lo que fui diseñado. Y de eso se trata la santidad. De disfrutar de lo que soy en Cristo. Cuando alguien no vive en santidad es porque no quiere disfrutar de lo que es y quiere vivir siendo lo que quiere ser. Papá, mamá, contale a tus hijos sobre la santidad, pero desde el lugar que le tenés que contar. ¿No te das cuenta que esto te detiene para hacer lo que fuiste diseñado? Está fuera de diseño. No hablemos de la homosexualidad, no, porque los homosexuales no heredarán el reino de Dios. No, hablemos desde una cuestión de diseño. Está fuera de diseño. ¿Y son malos porque están fuera? No, no es todo malo. No hablemos de la fornicación como algo que te va a caer fuego del cielo. No, porque de hecho nunca le cayó. ¿Y sabés cuál fue uno de los problemas? Hablar de esas cosas trayendo miedo, trayendo culpa, trayendo condenación. ¿Sabés cuál es el problema? Que lo siguen haciendo, pero a escondidas. Y nunca van a ver a Cristo. Nunca van a poder ver la potencia de Dios. Nuestra ocupación debe ser que nuestros hijos vean a Dios, no que vean lo que no se puede hacer. La santidad se trata de disfrutar de lo que soy. Si no vas a vivir, querido joven, querido adulto, con lindos momentos de felicidad, pero nunca vas a vivir pleno. Mira, mientras salvación siga siendo algo que podemos dejar para después, para cuando sea grande, para cuando crezca, para cuando la salvación, la iglesia para los grandes. Amado, mientras salvación siga siendo eso, seguiremos viendo generaciones perderse en los vacíos de esta tierra. Nosotros fuimos salvos para disfrutar de lo que somos. Para eso fuimos salvos. Dios nos salvó para que podamos disfrutar de lo que somos realmente. Voy a salvarte para que disfrutes de lo que sos, para que dejes de vivir en lo que no sos, para que seas lo que diseñé, para que lo que diseñé lo pongas en práctica y seas operativo. Y entre los dos vamos a establecer mi gobierno, entonces vamos a extender cada día más la salvación y más gente va a vivir en libertad por causa de que vos disfrutes. Dios nunca llamó a vivir bajo oscuridad, bajo esclavitud, bajo dolor, bajo culpa. No, amado, Dios siempre llamó al disfrute. Disfrutando de lo que somos es cuando militamos a Cristo. Cuando yo digo, el Señor es real, y hablo de Cristo, pero porque estoy disfrutándolo. Estoy disfrutando de lo que soy, no de lo que hago para Dios. Disfruto de lo que soy. Amado, nuestra militancia no tiene que ver con ser soldados adoctrinados que sigan la doctrina y la visión de los pastores. Nuestra militancia en el Señor es un desborde de la vida que nos pasa cuando se rompen todos los diques. ¿Saben lo que es un dique? ¿Sí? Contiene el agua. Cuando quito los obstáculos, se rompen los diques. Ahora, yo no puedo seguir diciendo, Señor, yo te quiero disfrutar. Señor, yo te quiero vivir. Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero tener a mi familia en el Señor. Y seguir con los diques puestos. No va a pasar. Alguien te tiene que decir esto. No va a pasar. Vas a tener un Dios escaso. No va a haber ríos de agua de vida en tu corazón. No va a haber plenitud de vida. Siempre vas a necesitar algo que vos puedas andar buscando por ahí para llenar. Y nunca te va a llenar. Porque los diques están ahí. Pero cuando los diques se rompen, está el desborde. Entonces el evangelio empieza a ser una realidad de vida en casa, en el barrio, en la nación. No estamos buscando poner doctrina, estamos buscando que Cristo nos desborde. Para eso se rompen los diques. Amados, saquemos los obstáculos al espíritu para poder disfrutar de la salvación y extender esa salvación. Y ahí vamos a ver el avance de la iglesia sobre toda corrupción que hay en este mundo. Pero si no sacamos nosotros los diques,
Nunca va a pasar que la vida de Dios recorra la tierra. Alguna generación lo hará. Pero por algo estamos expuestos a la palabra, para que vos seas parte de esa generación. Que rompa los diques y sean gotitas en el océano, para que el océano desborde y llene toda la tierra de la vida de Dios. Amados, cuando los diques se rompen, vamos a ver un despliegue y un poder, un despliegue de poder y de autoridad de Dios como nunca antes se vio. Mirá, si en la iglesia primera, que fue el principio del desborde, Pedro caminaba y su sombra sanaba, yo quiero decirte que vas a estar en Argentina, vas a decir 2 palabras y en Puerto Rico alguien va a disfrutar de la vida de Dios. Pero para eso se tienen que romper los diques. Porque cuando se rompen los diques, Dios aparece en la historia. Y cuando Dios aparece en la historia, los hijos que están en el Señor empiezan a producir ese desborde. Hablan y las cosas pasan. Porque no hablan de lo que quieren, no hablan de su boca, no hablan de lo que les gusta, no hablan de lo que les parece, sino que hablan por la boca de Dios. Y cuando la palabra de Dios se da a conocer de acuerdo a lo que Dios habla, todo lo que está en oscuridad empieza a tener luz. Y ahí vamos a ver personas, matrimonios, familias absorbidas por la salvación de Dios, familias plenas, avanzando, disfrutando del fruto de Dios, que es Cristo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que está profetizado. La tierra será llena de la gloria de Dios. Esto no es para andar pidiendo un avivamiento. Señor, vení, sacale a mi familia el problema. No. Dios dice, rompe los diques, porque hay muchas cosas que yo estoy reteniendo, que es por falta de orden. Pero cuando pones orden, cuando salís de todos estos lugares y empezás a trabajar para que esos lugares estén cada día más lejos de tu corazón, vas a ver cómo mi salvación inunda tu familia. Vamos a ver familias participantes del establecimiento de la autoridad y del poder de Dios en la tierra. Porque no se trata de que vendrá Dios y lo hará, se trata de que Dios lo hizo y yo me subo a lo que Él ya dice. Dice el apóstol Pablo, le escribe a los colosenses, ya que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos de los que están acá resucitaron con Cristo? ¿Que cree? Ya resucitó con Cristo. O sea que Pablo dice, ya que han resucitado con Cristo, ya resucitaron. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pero yo les voy a decir algo. Esto no se trata de busquen las cosas de arriba. Oh Señor, muéstrame las cosas de arriba. No. Pablo lo que está diciendo ahí, ustedes ya están ahí arriba. O sea, traigan a la tierra lo que está acá. Pablo nos habla como contemporáneos, ya que resucitaron con Cristo, porque él mismo escribió, ustedes están juntamente con Él, sentados en lugares celestiales junto con Cristo, ¿o no? Eso lo escribió él. El mismo Pablo. Dicen, agarren las cosas de arriba y tráiganlas a la tierra. Ese es busquen las cosas de arriba. No anden buscando. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las que están en tu corazón y en el mío. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Pablo está diciendo, permitan que se manifieste Cristo en ustedes. Concentren su atención, lo vuelve a decir, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo con Dios. ¿Por qué tanto hincapié en las cosas de la tierra? Si su vida está en Cristo con Dios, ustedes están en Cristo con Dios escondidos. No salgan de ahí, porque si salen de ahí, todas las cosas de la tierra los van a gobernar. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pablo está diciendo, cuando la vida de Dios, después de correr los diques, se manifieste, esto es lo que va a pasar
avanza Cristo saliendo de ustedes y ustedes avanzarán. Habrá un avance de salvación, un avance de santidad, un avance del fruto de Cristo en la tierra. Pero no será un avance de doctrina, será un avance de algo que sale y cuando sale impulsa. Así como nos resucitó de entre los muertos, así como cuando Él resucitó nos llevó a todos con Él, eso mismo cuando Él se manifiesta, luego de que rompemos los diques, se da a conocer su gloria. Por tanto, saquen los diques. Si va a pasar esto, por tanto, saquen los diques. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Primero Pablo te mostró el cuadro, ¿o no? Esto sos, esto vas a hacer si sos, esto se va a manifestar si sos. Dios siempre te habla de lo que sos, te afirma en lo que sos, te afirma en quién es Él, te afirma en dónde estás, para después decirte, sacá los obstáculos, porque tenés el freno de mano para hacer lo que sos. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de su naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es yo y yo, la cual es idolatría. Dice, por estas cosas viene la ira de Dios. Otra versión dice el castigo, pero la palabra ahí es ira. ¿Se acuerdan que les dije si me siguen hasta el final? Ahora viene el premio. No sé si todo lo demás. ¿Qué es ira? Oposición constante. Dios guarda toda su potencia cuando no hay orden. Dios está en contra, pero no en contra para infierno, es en contra, nunca se va a manifestar, nunca se dará a conocer en esa persona. Las oraciones serán hasta el techo. Y yo no estoy diciendo que tenemos que ser seres superlativamente santos, pero sí entrar en el proceso de la santidad. Porque ahí Dios, conforme a la madurez, es que se empieza a manifestar. Y vivirás en la potencia de Cristo. Y eso va a empezar a pasar que te va llenando. Tu alma va siendo llena del conocimiento de Dios. Y a la vez que es llena el alma, a la misma altura es lleno el matrimonio, es llena la familia, es llena la sociedad en la que vivimos. Son llenos los lugares de administración. Mientras maduro en Cristo, que de eso se trata, ser perfeccionado, empieza a ser lleno todo de la gloria de Dios. Dios se empieza a manifestar. Amados, Dios guarda su potencia. Toda la potencia que tiene Dios no la ejecuta cuando hay desorden. Dice Pablo, ustedes las practicaron en otro tiempo. Acá la palabra practicaron es, ustedes estaban bajo el gobierno de esto en otro tiempo. Cuando vivían en ellas. Alguno me puede decir, pero yo nunca fui inmoral, nunca hice esto, nunca hice lo otro. Y Dios, para no dejar nada afuera, dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse los unos a los otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador. ¿Quieren renovación de Cristo constante? Saquen. No, pero esto es legalismo. No, no es legalismo, es ser vivo. Es sabiduría. La cabeza empieza a aclararse cuando la santidad de Dios empieza a manifestarse. Empezás a vivir distinto. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío.
No hay circunciso ni incircunciso. No hay extranjero. No hay inculto. No hay esclavo o libre, sino que es Cristo todo y está en todos. Por lo tanto, y viene de vuelta el espejo, como pueblo escogido de Dios, santo y amado. Dios no está hablando desde que te odia, desde que está enojado. Dios está hablando desde lo que sos, un pueblo santo. El que cree pasa a ser separado para estar operativo y ser productivo. Santo y amado. ¿Qué significa pueblo santo y amado? Que el que no está en Cristo no puede disfrutar de su amor. Por eso a veces no me siento amado por nadie, claro, porque no estás en Cristo. Abajo de la ducha siempre disfrutás de su amor. Aunque haya diques por romper, aunque haya obediencia por poner bajo la sujeción del Padre. Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia, o sea, de lo que son. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. O sea, no va, fíjense que Pablo no dice, tolérense, perdónense y después vístanse. No, dice, si ustedes viven esto, la tolerancia de unos con otros será por causa de naturaleza. Será un fruto. No estarás pensando, tengo que tolerar, sino que no te das cuenta y tolerás. Unidades familiares se producen cuando hay fruto de Cristo manifiesto. Lo que estaba separado se vuelve a unir en uno. Perdón, no dice perdonen, dice el perdón se va a manifestar. Porque ustedes son transformados en perdón. Señor, ¿cómo puedo perdonar a este? ¿Cómo puedo perdonar a esta con lo que me hizo, con lo que no me hizo? Rompe los diques. Este es el espejo. No te mando a perdonar, te mando a romper los diques. Ponete abajo de la ducha y vas a ver cómo toda la mugre se va. ¿Alguna vez lavaron algo con hidrolavadora? ¿Sí? ¿Viste que le das con lo que le das? No sale. Ahora la agarras con la hidro y hasta la piedra se rompe. De eso se trata la palabra de Dios. Es la hidro que empieza a descascarar. Muchas cáscaras tenemos puestas. La vida, las circunstancias. ¿Viste las personas que dicen, no, pero me tuve que hacer fuerte en la vida? No te hiciste fuerte, sos re débil, pero te pusiste una coraza y por dentro estás roto. La fortaleza solamente viene del Señor y es interna, no viene nada de afuera. La palabra está hermoseando el corazón. No está haciendo maquillaje. Dios no maquilla. Dios arraiga a Cristo en el corazón. Por eso se trata de romper los diques. Dice, y se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Sabe lo que está diciendo? Así como Dios es, sean. Por encima de todo, vístanse de amor. Volvemos a la ducha, que es el vínculo perfecto. Vístanse de Cristo. Y eso generará que ustedes tengan el vínculo perfecto en Él. Amados, no luchen por hacer. Rompan todo lo que no les permite ser. Rompamos lo que no nos permite ser. Veremos la gloria de Dios de verdad. ¿Saben lo que es la gloria de Dios? Cristo mismo manifiesto. Su amor dándose a conocer. Vos no tenés que pelear para amar. Tenés que permitir ser transformado en amor. ¿Y con qué? Manifiestas son las obras de la carne. Rompé las obras de la carne que operan en mí. Renunciá al reflejo. Poné el propósito eterno por encima. ¿Qué es el propósito eterno? Conocerlo y darlo a conocer, que todo esté bajo el gobierno de Cristo. Poné eso por encima y vos, esa es la ducha, y vas a ver cómo sos transformado.
en eso que Dios diseñó y creó. Tus hijos no necesitan de grandes cosas. Tu familia no necesita de grandes proezas. Las proezas las hizo el Señor. Nos necesitamos subir a ellas y seremos más que victoriosos. Yo sé con certeza que familias disfrutando de la victoria de Cristo veremos con nuestros ojos. Yo sé que el Padre está trabajando en los corazones, porque Cristo sigue operando. Y eso se va a manifestar cuando los diques se disuelven, se deshacen. Por eso nuestra oración debería ser: Señor, permitime identificar los diques para que yo los derribe. Porque si no, será un constante tratar de hacer funcionar algo que nunca va a funcionar. Si no, se tratará de un constante llamar a Dios cuando Dios ya vino. Si no, será un constante decirle a Dios que salve lo que ya salvó. Será una cuestión de seguirle diciendo a Dios: haceme libre de lo que ya me hizo libre. Señor, poneme sobre gobierno de lo que ya te puso. Será seguir echando al diablo de lugares donde ya se fue. Yo tengo que reconocer que tengo que resolver un problema de diques y no un problema de maquillaje. Señor, trae identificación. Que podamos identificar por tu palabra. Amado, Dios no te va a decir absolutamente nada que ya no haya dejado escrito para que nosotros podamos acceder ahí. Si hay idolatría, si hay avaricia, si hay lascivia, si hay cuestiones de vicios, cuestiones sexuales. Amados, es simple, Dios ya habló. Es empezar a definir que eso ya no me gobierne. Porque según Dios, ya nada puede gobernarme. Señor, que identifiquemos, que veamos y que podamos resolver conforme al propósito eterno, para que podamos vivir productivos para aquello que nos creaste y ser fieles colaboradores en la expansión de tu gloria en la tierra. Gracias, Señor. Eleva tu voz, eleva alguna palabra de adoración, alguna palabra en la cual puedas expresar lo que en este momento te pasa. Puedas expresar tus miedos, tus quejas, tus dolores, todas las cosas que en tu corazón están ocurriendo. Que puedas expresar: Señor, no te conozco con plenitud, pero te quiero conocer. Que puedas seguir y seguir siendo inundado del conocimiento de Cristo. Yo declaro que todo dique fue debilitado por causa de la palabra. Solo la acción hará que esos diques terminen de romperse, la gestión. Pero declaro que tu palabra, Señor, debilitó los diques a tal punto que solamente una decisión hará que nos desbordes y nos inundes. Gracias, Señor.